Buenas tardes, con todos los alumnos del curso de Doctrina Social de la Iglesia 1. En esta oportunidad, pues debido a que vamos a algunas clases, vamos a perder un poco de tiempo por organizarnos en cuanto a lo que se refiere el proyecto y el portafolio. Me veo la necesidad de poder compartir este video, ¿no? En este video la clase sobre lo que se refiere a la existencia de Dios. Y en las demás clases, pues hablaremos ya de otro tema, ¿verdad? Para poder ir avanzando sobre todo. En primer lugar, esta semana ya deberían de estar ustedes organizándose con el dirigente vecinal del lugar en el que ustedes han escogido, ¿sí? Acuérdense que tienen que entregar, ¿sí? O solicitar con un formato que yo les he enviado ya con el delegado de cada salón, tienen que pedir la autorización, ¿ya? Con el profesor Pacherras, ¿sí? Por otro lado, les hago recordar que tienen ya que estar contestando el foro de apertura, ya lo deberían de haber hecho, ¿sí? Y también a los coordinadores de cada grupo de proyecto deberían ya de haber entrado al foro de formación de grupos, ¿no? Que es que vamos a ver acá, ¿sí? A ver si por aquí, ahí lo tienen, ¿sí? Aquí en la parte debajo de donde dice sílabus, SPA, ahí están los foros de apertura, esto ya deberían de haberlos contestado. Y este que está aquí, del foro de conformación de grupos, de PPBC, ahí tienen que entrar solamente los coordinadores de grupo, nadie más, que son donde se va a registrar los datos principales de cada proyecto, ¿sí? Luego, más abajo está el primer tema, que es el que vamos a hacer ahora, que es las vías de acceso al conocimiento de Dios, ¿sí? Eso tienen ya que irlo leyendo también, ¿sí? Ahí tienen el portafolio, miren, portafolio de la primera unidad, que tienen que ya ir, vamos a decir, desarrollando al menos las primeras actividades, ¿no? Que tienen que ver con el tema que vamos a ver ahora. Luego, ya para la próxima clase hablaremos ya de algunas verdades de la fe cristiana, las más importantes. Hay un cuestionario de observación de necesidades, que está aquí en rojito, que le estoy señalando. Este es el que ustedes van a utilizar para ver las necesidades que tiene el lugar que ustedes han escogido. Eso lo tienen que poner ¿cómo se llama? Como evidencia en su informe final. Así que lo hacen, es lo primero que deben de hacer, ¿ya? Y por último, registro de asistencia y participación de los estudiantes, lo descargan, lo imprimen, y por cada fecha que se reúnan con con su grupo para el proyecto, para realizar algo del proyecto, todos tienen que firmar ya la hora de ingreso, la hora de salida, y eso tiene que ir también firmado por el dirigente vecinal, ¿sí? Él va a ser como un poco el controlador, ¿no? De lo que ustedes van a ir haciendo con el proyecto, ¿ya? Entonces, acuérdense de sacar, de imprimir estas dos, ¿sí? Estas dos hojas.
El formato del proyecto lo voy a explicar la próxima clase que tenga con ustedes. Voy a explicar al detalle esto del formato del proyecto del PPBC, ¿ya? Que es este de aquí. Muy bien. También, ya, aquí, perdón, ya, muy bien. Vamos a volver aquí al Zoom, ya. Vuelvo. Muy bien. Muy bien. Vamos a comenzar, ¿ya? Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Con la clase del día de hoy, ¿ya? Ahí está. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Cuando hablamos sobre la existencia de Dios, ¿sí? En primer lugar, es un tema amplio, ¿sí? Es un tema donde a veces nos provoca, ¿verdad?, discusiones largas. Sin embargo, como creyentes, ¿verdad? Y no solamente como creyentes, sino que, digamos, como seres racionales, ¿no? Pensantes, podemos llegar a concluir de que existe la presencia, ¿verdad?, de un ser superior, un ser que ha pensado todo este universo, que ha pensado esta vida, y que a este ser justamente le hemos llamado Dios, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a comenzar a hablar de la existencia de Dios partiendo de lo siguiente, ¿sí? Aquí yo les he preparado un PowerPoint que vamos a irlo viendo, ¿ya? En primer lugar, quiero comenzar con esta frase que me la dijo una teóloga, ¿ya? Mi profesora de teología, me enseñó lo siguiente, me decía lo siguiente: conocemos lo necesario de Dios para nuestra salvación. ¿Eso qué quiere decir? Que no lo conocemos todo de Dios, ¿sí? Conocemos una parte de Él. Y esa parte de Él es justamente la verdad revelada de Dios, ¿sí? Lo que Él nos ha mostrado de sí mismo, ¿sí? Y obviamente eso a través de Jesucristo, ¿verdad? Entonces no conocemos todo de Dios, conocemos una parte, ¿sí? Si conociéramos todo de Dios, simplemente seríamos como Él, dioses, ¿sí? Y por lo tanto, no podemos responder a todas nuestras interrogantes, ¿sí?, que tenemos sobre Dios. Pues porque Dios es una verdad, pero también es un misterio, ¿sí?, para el hombre. Veamos aquí, ¿cómo es que nace esto de la existencia de Dios? La pregunta sobre la existencia de Dios. Nace, pues, con las preguntas que todos los seres humanos nos hacemos, ¿verdad? ¿Alguna vez nos hemos hecho estas preguntas? Por ejemplo, ¿para qué estoy en este mundo si no pedí vivir, por decir, ¿no? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿No? ¿Para qué estoy en este mundo si yo no pedí estar aquí?
Otra pregunta que nos podríamos hacer, ¿acabará todo con la muerte? ¿Mm? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Acabará todo con la muerte? ¿Por qué o para qué hay sufrimiento en este mundo? ¿No nos dicen que hemos venido a ser felices? ¿Por qué entonces hay sufrimiento? ¿Verdad? Otra es, ¿quién soy yo y de dónde vengo? ¿No? La pregunta sobre sí mismo. El ser humano es el único que tiene la capacidad y la inteligencia para ser consciente de sí, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nos afanamos tanto por vivir los seres humanos? ¿No? ¿Por qué ese instinto de supervivencia, ¿no? Que tiene todo ser vivo, ¿verdad? Hasta la planta, por decir, ¿no? Que se encuentra o que siente que está en peligro, la planta se aferra a la vida, ¿no? Algunas, por decirlo, ¿no? Con el tiempo, han podido lograr, desarrollar, por decir, mecanismos de defensa, ¿no? Contra sus depredadores. Qué sé yo, hay plantas, con espinas, por ejemplo, ¿no? La rosa es tan bella, pero tiene espinas. Esas espinas es por algo, ¿no? Por ese instinto, esa parte de su naturaleza que es la supervivencia. Igual imagínate el ser humano, ¿no? ¿Existe la felicidad eterna? Es otra de las preguntas que nos hacemos, ¿no? ¿Se puede ser feliz, ¿no? En este mundo? ¿Quién o qué hizo que existiera todo? ¿Verdad? Ahí ya nos vamos acercando a esa pregunta sobre Dios, ¿no? ¿Quién o qué hizo que existiera todo? ¿Somos seres finitos o infinitos? Y por último, ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Verdad? En relación al mundo y a lo que nos rodea. ¿Quién es el hombre? Entonces, todas estas preguntas nacen, ¿verdad? A raíz de todas estas preguntas, ¿no? Que el ser humano se hace por el sentido de su vida, ¿no? Porque todas estas preguntas abarcan algo que llamamos sentido de la vida, ¿no? Entonces, estas preguntas lo que buscan es eso, ¿verdad? Eh, Responder a quién es el ser humano, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde apuntamos? Es normal que nosotros como personas dotadas de la razón tengamos esas interrogantes y la necesidad de tener respuestas. Es normal, ¿verdad? Por lo tanto, habrán algunos, ¿no? Habrán algunos seres humanos que pues, se lancen, vamos a decir así, a la búsqueda de la verdad, ¿no? Ahí les he puesto esta imagen, una imagen muy bonita, ¿ya? La verdad he buscado por todos lados de dónde han sacado esta imagen, estas estatuas, de dónde es este lugar, y la verdad no he hallado de dónde, pero si alguien lo sabe, me lo podría decir, ¿no? Después en clase, ¿ya? Sobre esta imagen. Esta imagen refleja justamente el sentido de la vida, ¿no? El hombre que frente a un problema, que es el mar en este caso, ¿no? Que frente a un problema, a una interrogante, que frente a una cuestión de vida, ¿verdad? Se lanza en la búsqueda de la verdad, ¿sí? Se lanza en la búsqueda mm, de lo, de lo que, de lo que va a responder a sus interrogantes, ¿sí? Y obviamente en este lanzamiento, ¿no? Hay un riesgo, se corre un riesgo, ¿verdad? Hay algunos que se quedarán sentados mirando nomás o esperando que otros respondan. Hay otros que se lanzarán, ¿verdad? A la aventura de la verdad. Como también hay otros, pues, que
que la pensarán 2, 3 veces, ¿no? Antes de lanzarse. Entonces, en este mundo hay distintas respuestas, distintas perspectivas, distintas actitudes frente a la vida, frente al mundo, ¿no? Frente al hombre, ¿ya? Eso es lo que quiere decir la imagen. Entonces, todos tomamos una actitud y una decisión, como dice ahí. Lanzarnos a la búsqueda o quedarnos en nuestra ignorancia cómoda, ¿verdad? Cuando el hombre busca responder a la interrogante ¿quién es él mismo en este universo? Entonces se encuentra con el origen de su existencia. ¿Y quién es el origen de su existencia? Se encuentra con Dios. Cuando el ser humano busca, vuelvo a repetir, busca responder al sentido de su vida, busca responder a esas interrogantes que se plantea sobre el mundo, sobre el universo, sobre su propia existencia, ¿no? Sobre lo que le rodea. En medio de todas esas interrogantes se encuentra con una mucho más grande, que es el origen de su existencia. ¿Dónde radica el origen de mi existencia como hombre, como ser humano? Radica en Dios, ¿verdad? Esta es una imagen que está en la Capilla Sixtina, ¿sí? En el techo de la Capilla Sixtina, que fue pintada por Miguel Ángel, ¿verdad? Miguel Ángel pintó esta imagen de la creación del hombre, ¿no? Y es muy bonita porque vemos aquí el llamado que Dios le hace al hombre a la vida, ¿no? Como quien lo llama, como que hay un llamado, ¿no? Con ese dedo de Dios, ¿verdad? A que el hombre se levante, se encuentre a sí mismo, ¿verdad? Entonces, es una imagen que, ¿no? Que encierra mucho el misterio de la vida, de la creación. El hombre no crea a Dios, sino que lo descubre, ¿sí? No crea a Dios, lo descubre. No es de que nos hemos creado la idea de Dios para responder desde la religión a una interrogante, a una cuestión de la vida. No. El hombre descubre a Dios, no lo crea. Dios se le revela al ser humano para que lo encuentre a través de la razón y de la fe, ¿sí? Estas premisas son importantes, las que están aquí. Es Dios quien se revela al ser humano, que se le da a conocer, para que lo encuentre a él, a Dios mismo, a él mismo, a través de la razón y de la fe. Para eso nos ha dado el raciocinio, para eso nos ha dado la inteligencia, ¿no? Solo así el hombre podrá tener el sentido de su existencia. Cuando encontramos a Dios, encontramos el sentido que tiene la vida, el sentido que tiene existir, ¿verdad? Continuamos. La felicidad, este cuadrito es un poco, ¿no? Muy didáctico para entender cuál es el sentido de la vida. El fin de todo ser humano, nos dice, ¿verdad? Nos dice la iglesia, nos enseña la iglesia en el catecismo, que el fin último de todo ser humano es la felicidad, ¿sí? Pero no la felicidad esa de estar contento, alegre, ¿no? Esa felicidad momentánea, no. Estamos hablando de la felicidad, digamos, desde un carácter, ¿no? Ontológico, ¿sí? Es decir, yo soy feliz, no estoy feliz, sino yo soy feliz. Decir yo soy feliz es de que a pesar de cualquier cosa, yo sigo o estoy llamado a ser feliz, no a estar feliz. Entonces, cuando hablamos del ser feliz o de la felicidad eterna, estamos hablando de
de un carácter ontológico, ¿no? Antropológico del ser humano, ¿sí? Todo ser humano está llamado a la felicidad. Hemos venido a ser felices a este mundo. Pero ¿qué pasa? Que en el trayecto nos encontramos con acontecimientos de la vida, como la enfermedad, por decir, como los accidentes, como la muerte, ¿verdad? Las enfermedades. Entonces, frente a estos problemas de la vida, ¿sí? O por decir, problemas sociales o morales, por decir, ¿no? Como el robo, el asesinato, la envidia, ¿no? Frente a todos estos problemas que existen en nuestra realidad, en nuestro mundo, el ser humano comienza a preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué vivir? ¿No? ¿Por qué tengo que actuar de manera correcta siempre? ¿No? ¿Cuál es el sentido entonces de mi vida? Entonces, estas preguntas se van clasificando, ¿no? En el sentido de cuando buscamos el sentido de la vida. Algunas tienen, pues, ¿no? Su significado. Buscan una respuesta que tenga significado, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero también hay otras preguntas que buscan una dirección, ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo, ¿no? ¿Cuál es el fin? Entonces, las preguntas del sentido de la vida tienen dos vertientes, el significado de las cosas, pero también la dirección de las cosas, ¿sí? Entonces, en medio de esta búsqueda, vamos entonces respondiendo a todo lo que, pues, nos, nos llama la vida, ¿no? A los que estamos llamados, que es a la felicidad. Seguimos. Veamos aquí una imagen para entender un poquito la existencia de Dios. ¿Qué vemos en la imagen? La primera preguntita, ¿verdad? ¿Qué estás viendo en la imagen? Bueno, en la imagen ustedes podrán responder desde sus casas. Estás viendo una pareja, en primer lugar, un hombre y una mujer, que se aman, ¿sí? Que se aman, podríamos decir, ¿no? ¿Y qué indicios razonables nos hacen pensar que en esta imagen existe amor? A ver, vuelvo a repetir. ¿Qué indicios razonables nos hacen pensar que en esta imagen existe amor? A ver, tú desde tu casa puedes ir respondiendo. Indicios razonables, por decir, la actitud que han tomado, ¿no? Por decir, de cercanía, ¿no? Sus rostros están pegados, juntos, ¿verdad? Los ojos de la joven están cerrados, oliendo una rosa, los dos están oliendo una rosa. Sabemos que la rosa es símbolo del amor, ¿no? Del amor pasional, ¿verdad? Esa cercanía, ¿verdad? De su rostro, de sus cabellos, hacen pensar de que ambos tienen sentimientos de amor, ¿verdad? Podemos determinar qué tipo de relación de amor es y por qué. ¿Puede determinar qué tipo de relación es? Tú dirás, a ver, pueden ser novios. Sí, pueden ser novios, pero también pueden ser esposos, ¿no? O también puede ser que sean amantes o simplemente hermanos. ¿Pueden ser hermanos? Sí, pueden ser hermanos. ¿Pueden ser amigos? También pueden ser amigos. No necesariamente es una relación conyugal, ¿no? O de pareja, sino que pueden también ser hermanos, ¿no? Primos, o qué sé yo. Entonces, aquí hay dos tipos de interrogante. Una que hemos hecho sobre si existe amor, ¿sí? En la imagen, y otra que hemos hecho sobre qué tipo de relación de amor es. La primera la hemos podido responder porque hay indicios. Esa palabrita, grabémosla. Indicios. Existen indicios
de la existencia del amor en esta imagen, ¿verdad? Por las razones que ya hemos dicho, ¿no? Cercanía, miradas, gestos en el rostro, cercanía en los cuerpos, la rosa, etc. Pero ¿podemos determinar la relación de amor que es? No podemos determinar la relación de amor que es. Seguirá siendo un misterio entonces, ¿verdad? El tipo de relación que tienen esta pareja ¿no? de hombre y mujer. Seguirá siendo un misterio, por decir, cómo se conocieron, ¿no? Si es que son amigos, por decir, ¿no? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo es que nació el amor entre ellos? O esa relación de amor. Entonces, si esto mismo lo trasladamos a Dios, ¿verdad? A ver, voy a dar otro clic. Faltaba esa frasecita. Dice, la verdad de esta imagen es que existe una relación de amor, pero seguirá siendo un misterio el tipo de relación que es o cómo llegaron a amarse. Si esto mismo lo trasladamos a Dios, podríamos también preguntarnos lo siguiente, ¿verdad? Dios es una verdad razonable. ¿Qué indicios razonables encontramos en el universo y en el mundo que nos hablan de la existencia de Dios? ¿Podríamos decir algunos indicios razonables de la existencia de Dios? ¿Es posible conocer a Dios a través de lo existente? Ustedes pueden decir que sí, que no. Vamos a demostrar. ¿Podemos determinar dónde está Dios o de dónde salió? Por decir. Entonces, vamos a ver que sí se puede hablar de la existencia de Dios mediante la razón, ¿verdad? Y mediante las cosas que existen en el universo. Por ejemplo, la vida, ¿no? Aquí les he puesto esta imagen, ¿no? El misterio de la vida. Si nos ponemos a analizar, ¿no? ¿Cómo es que un ser humano logra o llega a vivir? Nos vamos a encontrar con el misterio que encierra todo ese proceso en el vientre de una madre, desde el momento en que es fecundado, ¿verdad? Desde el momento que es fecundado. Entonces, ese misterio, ¿no? Me gustaría plasmarlo aquí, ¿ya? A través de este videíto, ¿ya? Quiero ponerles este corto para poder hablar justamente, ¿no? De ¿dónde está? Aquí. Sí. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a ver esto. Veamos aquí. ¿Sí? Es en línea. La tienda virtual más completa de los 7 mares. Veamos ahí este video. Cómo miles de espermatozoides logran llegar al óvulo y solamente uno, ¿verdad? Es el que engendra, ¿no? El que fecunda el óvulo, ¿no?
Muy bien. Entonces, miren cómo el ser humano, ¿verdad? La vida del ser humano, el misterio de su vida, es justamente lo que nos habla ya, ¿no? De un ser pensante, de alguien que lo ha pensado así, ¿no? Y, o por decir, ¿no? Si vemos algunas otras, ¿verdad? Algunas otras, ¿no? Algunas otras indicios, vamos a ver lo siguiente, ¿ya? Veamos aquí Por decir, ¿no? Ya hemos hablado de la misma vida del ser humano, nos habla de la existencia de Dios, o por decir las leyes, ¿no? Las leyes naturales de nuestro universo. Por ejemplo, el orden de nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema solar, ¿verdad? Las órbitas que hay, ¿no? Y que hacen que giren, ¿verdad? Los planetas alrededor del Sol, ¿no? Y esto que estamos hablando de nuestro sistema solar, porque sabemos todos que existen millones de sistemas solares en nuestra Vía Láctea y también en otras galaxias, ¿verdad? Entonces, ¿te imaginas, ¿no? Todo el orden del universo, ¿no? El orden de las leyes naturales, las leyes gravitacionales, por decir, ¿no? ¿Por qué siempre tiene que caer esto, ¿no? Es porque si hay una ley, es porque alguien lo ha pensado, ¿verdad? Entonces, el universo nos habla de la existencia de una mente superior, de alguien que lo ha querido así.
o hasta nuestra misma evolución, ¿no? Si nos vamos bien, si vamos comprendiendo, si comprendemos realmente cómo ha sido la evolución de las especies, ¿verdad? Hasta llegar a nuestros días, nos vamos a dar cuenta de que ha habido un orden, ¿verdad? Una finalidad, una dirección. Esa dirección, esa finalidad, no ocurre así de la noche a la mañana o al azar, ¿no? De la nada, sino que alguien lo ha tenido que pensar, ¿sí? Entonces, mi objetivo en esta clase es de que tú puedas reflexionar cómo es que Dios o cómo la existencia de Dios tiene que ver mucho con lo que existe alrededor, ¿sí? O sea, Dios no es un ente fuera de, ¿no? De lo físico. Ah, no, como Dios es espiritual, entonces no entiende nada de lo físico, de lo material. Mentira. De, este, ¿no? Uno de los científicos, ¿no? Más conocidos, ¿no? Que descubrió la teoría, ¿no? Que tenía la teoría de la relatividad, ¿no? Einstein. Él decía de que Dios era uno de los perfectos, ¿no? Si existía Dios, era uno de los perfectos matemáticos. Dios era un perfecto matemático, ¿no? Para haber puesto todo ese orden en el universo, ¿no? Veamos aquí entonces cómo entonces Dios es una verdad, pero también Dios es un misterio. Es una verdad porque podemos, sí se puede, como dice ahí, ¿no? Sí se puede conocer a Dios a través de la facultad del razonamiento lógico filosófico, como lo hemos estado, ¿verdad?, razonando en estos momentos. El mundo y el hombre son las dos grandes vías por las que podemos conocer a Dios, ¿sí? Entonces, a través de las leyes naturales como a través de nuestra propia vida, ¿verdad?, podemos llegar a la respuesta de la existencia de Dios, ¿sí? Existen 5 vías, que de aquí las vamos a ver, 5 vías de acceso al conocimiento de Dios: el movimiento, la causa eficiente, la contingencia, la perfección y el orden. Entonces, estas 5 vías o caminos para poder conocer, ¿verdad?, sobre la existencia de un Dios, vamos a verlas de aquí, no las digo yo, sino es este filósofo cristiano, ¿ya?, sacerdote, doctor de la iglesia, que se llama Santo Tomás de Aquino. Él fue quien, digamos, hizo toda digamos, esta reflexión sobre las 5 vías de acceso al conocimiento de Dios, y que es una de las más acertadas y estudiadas hasta el día de hoy, ¿verdad?, en nuestro mundo, ¿no? Hasta por la ciencia, hay muchos filósofos, ¿no?, modernos, contemporáneos, que siguen tomando las 5 vías de acceso al conocimiento de Dios, de Santo Tomás. Entonces, por la vía de la razón, podemos llegar a descubrir la verdad de Dios. Pero también existe la otra parte. Dios va a seguir siendo, a pesar de que es una verdad cognoscible, en parte cognoscible, Dios seguirá siendo siempre un misterio para el hombre. ¿Por qué? Porque habrán preguntas que el hombre se hará que no va a poderlas responder desde la razón, porque escapa a nuestros límites racionales. Por ejemplo, ¿de dónde salió Dios? ¿Cómo es Dios sustancialmente? ¿O cuáles son sus propósitos? Para poder responder a estas preguntas, Dios ha tenido que revelarse al ser humano. ¿Me dejó entender esa parte? ¿Sí? Entonces, para poder responder de dónde salió Dios,
o cómo es Él sustancialmente, o cuáles son sus propósitos, Él ha tenido que revelarse al ser humano para darse a conocer en parte, ¿sí? No del todo, porque no es posible para nosotros humanamente abarcar a Dios. No podemos abarcarlo. No es como quien coge algo y lo estudia. No, ¿verdad? Dios no es un objeto de estudio. Dios es Dios. ¿Sí? ¿Cómo podemos conocer el misterio de Dios? Por medio de la fe. A través de la fe. Ahí entra a tallar la fe. La razón entra a tallar en las preguntas, ¿verdad?, razonables sobre la existencia de Dios. ¿Podemos dar respuestas razonables de su existencia? Sí, a través del mundo, a través del hombre, ¿verdad?, a través del razonamiento lógico de las cosas. Pero, ¿podemos responder sobre el misterio de Dios desde la razón? No, solamente desde la fe. Y aquí, aquí entra a tallar Jesucristo, pues, ¿no? Jesucristo es Dios hecho hombre, quien vino a este mundo no solamente a morir en una cruz y salvarnos, sino a revelarnos y a mostrarnos la verdad plena de Dios. ¿Cómo nos enseñó Jesús a conocer a Dios? Nos enseñó que Dios era Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este hombre Jesucristo, este hombre histórico que ha existido en la historia, en un momento de la historia, entonces nos enseñó a mirar a Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como ese Dios único, uno y trino a la vez. ¿Sí? Entonces, seguimos. No sé si va quedando, ojalá esté quedando claro esto, ¿verdad? Sobre la existencia de Dios. Entonces, Dios es una verdad, pero también es un misterio. Veamos las 5 vías de acceso al conocimiento de Dios. La primera vía de Santo Tomás de Aquino, él le llamó la vía del movimiento. ¿Qué decía Santo Tomás de Aquino sobre la vía del movimiento? Él decía lo siguiente: es cierto y consta al sentido que las cosas se mueven en el mundo. O sea, todo en este mundo, en pocas palabras, ¿qué quiere decir esa frase? Que todo lo que hay, lo que existe en este universo, se mueve. Todo. Aún hasta lo que nosotros creemos que está quieto, ¿no? O que está, ¿verdad?, inmóvil. Se mueve, todo se mueve. ¿Sí? Y cuando hablamos de movimiento no estamos hablando de ejercer una fuerza sobre algo para moverla, sino también estamos hablando del movimiento de las cosas, ¿no? Es decir, estamos hablando sobre el devenir de la historia, por decir, ¿no? Lo que fue, lo que es y lo que será, ¿verdad? Es ese movimiento, ese devenir de las cosas, de la historia, por ejemplo, o el devenir del tiempo, o el devenir, qué sé yo, ¿no? Hasta de nuestra propia evolución, por decir. Entonces ya implica un movimiento, ¿verdad? Dice, todo lo que se mueve es movido por algo siempre. Entonces, ese es como una, ¿no? O sea, para que haya movimiento en un objeto, siempre debe haber algo que lo mueva. Nunca un objeto se mueve por sí mismo, ¿verdad? Aún por decir los planetas. No es de que se muevan, o que por decir nuestro planeta rota sobre su eje, no porque tenga vida propia y pensamiento propio y diga voy a rotar. La Tierra rota gracias a leyes gravitacionales, ¿no? Gracias a leyes magnéticas que hay en el universo y que provocan su movimiento. Uno de esas
justamente de esos objetos que mueven a la Tierra es el Sol. El Sol es justamente un ente de energía que justamente hace que los demás planetas se muevan alrededor de él, ¿no? Entre otras leyes, ¿no? Que no soy científico, ¿no? Para decir todas las que hay, pero entre otras leyes que existen en el universo. Entonces, todo es movido por algo. En esto no se puede proceder ad infinitum. Ad infinitum quiere decir al infinito. O sea, si comenzamos, ¿no?, a decir, a ver, yo soy movido por esto es movido por lo otro, eso otro es movido por otra cosa, esta otra cosa es movida por otra cosa. Eso se llama infinito, ¿no? Hasta el infinito. Pues este proceder, ¿no?, del movimiento, pues va a llegar a un principio de movimiento. No es infinito, sino que siempre, si nos remontamos, ¿verdad?, a todo el movimiento del universo, va a haber un origen de movimiento, va a haber un principio de movimiento que va a ser vamos a decir, el primer movimiento que va a dar origen a los demás movimientos. Entonces, dice, habrá que admitir que hay algo que mueve todo sin ser movido, ¿sí?, por nada. Un primer motor, que es Dios, ¿no? Santo Tomás, y no solamente él, sino este filósofo también, Platón, Aristóteles, no eran creyentes, ¿no?, en el Dios cristiano, ellos, pero también hablaban sobre el motor inmóvil, ¿no? Ahí te he puesto una imagen del motor, ¿no? El motor inmóvil, ¿a qué le llamaban ellos el motor inmóvil? A ese principio de movimiento, vamos a decir así, ¿no? Al principio de todo movimiento, que no puede ser movido por otro, porque entonces ya no sería el principio de movimiento, ¿verdad? Entonces, ese vamos a decir, el primer motor de movimiento es Dios. Es el que da, vamos a decir, la energía, ¿no?, para que todo lo demás comience o empiece a moverse, ¿sí? Si alguien, o si quisiéramos decir quién mueve a Dios, entonces ya no sería Dios, ya no sería el primer motor, ¿no? Entonces, el primer motor de todo es Dios, ¿no? La segunda vía de acceso al conocimiento de Dios es la vía de la causa-efecto. Cuando hablamos de la causa-efecto, ahí les he puesto, ¿no?, un cuadrito, ¿no? Todo efecto tiene una causa, en primer lugar. Esa sería la primera premisa, ¿no? Dice, encontramos en las cosas sensibles un orden de causas eficientes. Es decir, siempre un efecto va a tener una causa. Aquí en el cuadrito blanco dirá, ¿cuál es el efecto? La torta, dice, la torta se quema en el horno. Vamos a ver este acontecimiento, ¿no? Este es el efecto, que la torta se está quemando en el horno. Pero para que la torta se queme en el horno, hay distintas o pueden haber distintas causas que hagan que la torta se queme en el horno. Por decir, el equipo, dice, ¿no? El termostato se rompió, o falló el horno, o la válvula de la temperatura estaba, qué sé yo, ¿no?, malograda. Puede ser una falla entonces técnica en el equipo. O puede ser también una falla en las personas, que sea la causa no sea el equipo, sino las personas. Qué sé yo, pobre capacidad de lectura de la persona, no puede entender las recetas, o lo que pasó que la persona, ¿verdad?, ¿no?, fue una equivocación de ella. También puede haber unas causas materiales, ¿no? Aquí, qué sé yo, el recipiente es equivocado, hubo un error en el libro de la cocina,
o las instrucciones fueron confusas, o también en el método, en las estrategias que utilizaste, por decir, ¿no? Estuvo ya precalentado por mucho tiempo, o qué sé yo, hubo una mezcla sin revolver, o el horno, qué sé yo, dice ahí, sin enfriarse se usó, por decir, ¿no? Entonces, en los métodos, las causas son distintas, pero siempre va a haber una causa que provoque el efecto, ¿ya? Nunca un efecto sale por sí mismo, siempre va a haber una causa que lo origine. No es posible que algo también sea causa, ¿ya?, de sí mismo, por lo que no puede una cosa oponerse a sí mismo. Por decir, ¿a qué se refiere esta premisa de que una cosa o una persona, por ejemplo, pongamos ¿no?, un objeto, ¿verdad? No puede a sí mismo ser la causa, su propia causa. ¿Por qué? Porque si fuera a sí mismo su propia causa, en sí mismo también tendría que oponerse a su existencia. Entonces, siempre la oposición es hacia afuera del objeto o de la persona, ¿no? De ese algo. No, nunca puede ser en sí mismo causa y efecto, ¿verdad? Sino que o es, ¿verdad? O es la causa de algo, de otro, o es el efecto de otro, ¿sí? No sé si me dejo entender, ¿verdad? Entonces, la causa-efecto es de que nunca pueden estar en una misma cosa, la causa-efecto, ¿ya? Sino que siempre yo voy a ser causa de otro y también voy a ser efecto de otro, ¿no? Luego, dice, es imposible proceder ad infinitum en las causas eficientes. Claro, yo soy causa de él, ¿verdad? Pero mi propia causa, la causa que a mí me hizo existir fueron, qué sé yo, mis padres. Mis padres también tuvieron una causa de existencia, sus padres, estamos poniendo un ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente hasta el infinito. Llegará el momento en que eso se detenga, ¿no? Y llegue a una causa primera. A esa causa primera, ahí está la cuarta frase, dice, es necesario que exista una causa eficiente primera. Una causa que no es causada por otro, que no es efecto de nada de otro. Esta causa primera es Dios. Claro, imagínate que ya vamos yendo hasta el infinito, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra causa, nuestra causa, nuestra causa y la causa del otro y la causa del otro? Ya vamos a llegar hasta Dios. Pero nos vamos a preguntar, ¿y quién fue la causa de Dios? ¿Quién causó a Dios? ¿Verdad? ¿Quién fue la causa de la existencia de Dios? Entonces, eso no lo vamos a responder porque ya no sería Dios, ni Dios sería la causa entonces de todo, sino que habría otro más, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos a la primera causa de todo lo que existe, ¿verdad? De todo el efecto universal, entonces llegamos a la primera causa que es Dios. Y esa causa ya no es causada por otro, sino que esa causa es en sí misma, ¿verdad? Es el único que puede decir que es causa y efecto de sí mismo, ¿sí? Dios. La siguiente, la tercera vía, ¿ya? Vendría a ser la contingencia. La vía de la contingencia nos dice lo siguiente. Aquí tienen un esquema, ¿ya? A ver, primero voy a ir con las frases. La primera frase dice, encontramos ciertas cosas que tienen posibilidad de ser y no ser. En primer lugar, ¿qué es contingencia? La contingencia es una palabra
que significa probabilidad o posibilidad. Entonces, esta palabra que significa posibilidad, que es la contingencia, se usa en el plano filosófico, en el área filosófica, para referirnos a qué, al ser o no ser, al existir o no existir de algo. Para que lo entiendan mejor, la contingencia vendría a ser entonces la probabilidad o la posibilidad de que algo exista o no exista, ¿sí? Para que lo entiendas con un ejemplo, por decir, ¿qué posibilidades o cuántas posibilidades ha habido antes de que nosotros existiéramos? Obviamente, antes de que nosotros fuéramos, ¿no? Existiéramos en este universo. Entonces, antes de que nuestra existencia, ¿cuántas probabilidades ha habido de que no existamos? De que tú no existas. Un montón, ¿verdad? Imagínate si de lo que hablábamos, ¿no? En el video que hemos visto, son millones de espermatozoides que, ¿no? que van hacia el óvulo, ¿no? Hacia el óvulo de la mujer y que intentan fecundar el óvulo. Y de todos esos millones, solamente uno es el que fecunda. Ese uno fuiste tú, ¿verdad? Ese uno fuiste tú. Entonces, ¿cuántas probabilidades ha habido de que no existas? Millones, ¿verdad? Millones, teniendo esa lógica. Entonces, la contingencia es eso, la posibilidad de ser o no ser, de algo, de alguien. Entonces, tenemos aquí, miremos acá, el ser existente. Esto es lo que nosotros somos, o el objeto, ¿no? Ya existente. Para que llegue a este objeto a existir, primero tuvo que haber una nada. Es decir, hubo un momento en que, por decir, vamos a tomarnos nuevamente como ejemplo a nosotros, ¿no? Hubo un momento en que tú no existías, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, y luego, con la fecundación, comenzaste a existir. Pero para que pases de la nada a la existencia, ha tenido que haber un ser necesario, dice Santo Tomás de Aquino. Un ser necesario. ¿Quién es ese ser necesario para que tú hayas podido existir? Puede ser, por decir, tus padres, ¿no? Has tenido que tener un padre y una madre biológica, ¿verdad? Para que tú puedas existir. Por lo tanto, tu padre y tu madre vendrían a ser ese ser necesario, ¿verdad? Y la contingencia, es decir, la posibilidad de existir o no existir, han sido muchas, ¿no? Entonces, de todas esas muchas posibilidades de no existencia y de existir, al final tú existes, ¿verdad? Tú existes. Entonces, si esta misma ley la aplicamos a todos los seres de este universo, ya sea seres vivos y no vivos, quiere decir de que todos, para existir, hasta una piedra, por decir, ¿no? Para que exista una piedra, ha tenido que haber una contingencia, es decir, la posibilidad de que esta piedra exista o no exista. Y para que exista, ha tenido que haber un ser necesario. Es decir, por decir, en el caso de una piedra, pues será, qué sé yo, ¿no? Una montaña, un movimiento de tierra que ha hecho que esa piedra al final exista, ¿no? Como materia en medio de este mundo, ¿verdad? Pero antes de que exista esa piedra, pues hubo una nada,
¿no? Hubo una nada, es decir, que no existió. Esto mismo si lo aplicamos a todos los seres vivos y no vivos de nuestro universo, vamos a llegar nuevamente a un principio, ¿sí? Entonces, otra frase de la contingencia es que lo contingente o el ser contingente depende de lo necesario, ¿no? Para existir, ¿sí? O sea, las posibilidades de existencia o de no existencia dependen de un ser necesario. En la serie de seres contingentes que tiene su causa en algo necesario, no se puede proceder infinitamente, ¿verdad? Es decir, no es de que haya un infinito de posibilidades, no es de que haya un infinito, ¿verdad? De digamos, ¿no? De causas, ¿no? Sino que siempre vamos a vernos forzados a que exista algo que sea necesario por sí mismo, o mejor dicho, el principio de todo ser, de toda existencia. Ese principio de toda existencia es Dios. Si este mismo círculo ¿no? Que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿no? Que les he explicado, si este mismo esquema se lo aplicamos a Dios, vamos a darnos cuenta de que es imposible que Dios, ¿verdad?, sea un ser existente con contingencia, o sea, con posibilidad de no existir. Simplemente Dios existe. ¿Por qué? Y Dios es un ser necesario en sí mismo, ¿no? ¿Verdad? Habíamos dicho. Entonces, ¿por qué no se le puede aplicar este esquema a Dios? Porque entonces tendríamos que aceptar de que Dios, entonces, antes que Dios, ¿verdad? Hubo la nada. Entonces, ¿qué hubo antes de Dios? Vamos a suponer que Dios no existió entonces, ¿verdad? Entonces, hubo la nada, ¿verdad? Pero de la nada, ¿puede existir algo? Entonces, ¿quién creó a Dios? ¿La nada? ¿La nada creó a Dios? No, ¿verdad? Entonces, no podemos aplicarle este esquema a Dios, porque Dios es el principio de todo, ¿verdad? Es un ser necesario en sí mismo, ¿ya? Por lo tanto, Dios, pues antes de Dios, no existió absolutamente alguien, ¿no? Antes de Dios no es que haya existido la nada, no. Simplemente Dios es eterno, ¿no? Llegamos a la conclusión de que Dios es eterno y necesario en sí mismo, ¿no? En Él no hay contingencias, en Él no podemos decir que hubo la probabilidad de no existir, no. Dios simplemente es. No sé si se acuerdan del momento en que Dios se le presenta a Moisés en la zarza ardiente, ¿no? Y Moisés le pregunta a Dios, ¿no? ¿Quién eres, Señor? Porque los israelitas me van a preguntar, ¿quién me ha enviado? ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Y Dios le responde justamente de esta manera, yo soy el que soy. Y dirás a mi pueblo, yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Qué quiere decir esa frase, yo soy, o yo soy el que soy? Justamente eso que estoy explicando ahorita, que Dios es un ser necesario en sí mismo, no un ser contingente como nosotros. Nosotros sí somos seres contingentes. O la naturaleza es contingente, el universo es contingente, todo lo que existe es contingente. ¿Por qué? Porque antes de que exista, ha habido una posibilidad de no existir, ¿sí?
Pero cuando llegamos a ese primer principio de existencia que es Dios, no podemos decir lo mismo, porque entonces simplemente habría la nada, ¿no? Si Dios fuera un ser contingente, quiere decir de que en algún momento no existió, ¿no? Y había la nada. Si no existió Dios, pues había la nada, ¿no? Entonces, pero de la nada no puede nada existir. Siempre tiene que haber alguien que lo haga existir, ¿no? Como lo hemos dicho nosotros, ¿no? Para que nosotros existamos ha tenido que haber un ser necesario que era nuestro padre, nuestra madre. Pero con Dios no es así, ¿no? Si buscamos la contingencia en Dios, simplemente vamos a llegar a la nada. Y de la nada no puede salir nada. Entonces, por lo tanto, Dios es necesario en sí mismo y eterno. Siempre ha existido. Por eso él le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Es decir, yo existo. Yo soy el, el principio de todo, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Yo soy el que soy. Simplemente soy. Y eso basta para todos, ¿verdad? Muy bien. La cuarta vía, ya se nos está haciendo un poquito tarde, la cuarta vía es el grado de perfección de las cosas. Todos tenemos un grado de perfección y todos apuntamos hacia, ¿verdad? Hacia nuestra perfección plena, ¿sí? Entonces, dice, se encuentra en las cosas que algo es más o menos bueno, verdadero o noble, ¿no? O sea, todo en este mundo, ¿verdad? Tiene una razón de ser, ¿no? Y en base a esa razón de ser, podemos calificarlo de que si es bueno, ¿verdad? O más o menos bueno o malo, ¿verdad? Esto que existe. Más o menos es el sentido según se acerque a lo que es en grado máximo. O sea, por decir, ¿no? ¿Qué sé yo? Un ceviche, vamos a suponer, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, un ceviche, ¿no? ¿Cuándo decimos que el ceviche está perfecto o está bien hecho? ¿Qué sé yo? Cuando tiene, pues, cuando es un buen pescado, cuando la carne del pescado está bien cocinadita por el limón, qué sé yo, cuando tiene su punto exacto de sal, ¿verdad? Su punto exacto de ají, ¿no? Cuando el limón que utilizan es el limón verde, ¿no? Es este limón ácido, porque hay otros tipos de limones, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la acidez del limón, por decir que se utiliza, etcétera. Entonces, estamos calificando el ceviche de acuerdo a un grado de perfección máximo que puede tener un ceviche, ¿verdad? Entonces diremos, este ceviche le faltó, le vamos a poner en proceso. Este ceviche está mejorcito, le vamos a poner, qué sé yo, una A. Y este ceviche, si está muy bien hecho, le vamos a poner una AD. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo en este universo, si eso lo aplicamos a todo lo que existe, ¿no? Si todo en este universo tiene un grado de perfección, eso quiere decir de que podemos evaluar su perfección, ¿verdad? Igual nosotros, ¿no? El ser humano. Dice, en la serie de participantes y participados no se puede proceder al infinito, claro, ¿no? ¿Quién es más? O sea, no hay una perfección infinita, no. Hay un límite de perfección. Existe algo que es absolutamente perfecto, por medio de lo cual se mide lo demás, lo más y lo menos, ¿verdad? Esta realidad absolutamente perfecta es Dios. O sea, si comparamos todo lo que existe y el ser humano, ¿verdad?
para decir si es perfecto o no es perfecto, pues lo que vamos a mirar, el modelo que vamos a mirar, es la máxima perfección ¿no? de las cosas. Por ejemplo, Jesucristo, ¿no? Para nosotros los cristianos, Jesús será el modelo de hombre perfecto. Dios, ¿no? Verdadero, ¿cómo es? Verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús es el hombre perfecto, ¿no? Y que a Él estamos llamados a apuntar, a dirigirnos. Es decir, el ser humano, si quiere lograr la perfección, debe mirar ¿a quién? A Jesús. Para nosotros los cristianos, los que creemos en Cristo. Pero para cualquier ser humano, el grado de perfección, ¿no? al cual está llamado, para cualquier ser humano, es justamente a Dios. Dios es la perfección de todo. Y justamente en base a esta perfección de Dios es que el universo se ha hecho, justamente. Nos sorprendemos, por decir, de la perfección de las leyes gravitacionales, la perfección, por decir, del universo, de la naturaleza, de nuestro cuerpo, de nuestra inteligencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que si hay perfección en nuestra inteligencia, en nuestro cuerpo, en la materia que existe a nuestro alrededor, es porque alguien perfecto lo ha querido así, ¿no? Lo perfecto no sale de lo imperfecto, ¿verdad? Entonces, quiere decir de que Dios es la máxima o la perfección, vamos a decir, absoluta de las cosas. Todas las cosas, todo el universo, todo lo que existe, ¿no? Está perfeccionado y está dirigido a la perfección absoluta, que es Dios mismo. ¿Sí? Y por último, la vía del orden. Cuando hablamos del orden, dice, todo tiende a un fin, incluso los seres que carecen de conocimiento, qué sé yo, una piedra, una montaña, un planeta, una estrella, qué sé yo, un átomo. O sea, desde el más pequeño hasta lo más grande, tiende a un fin, a una finalidad. Incluso aquellos que carecen de conocimiento. Lo que no conoce, dice, lo que no conoce ha de tender hacia un fin dirigido por alguien que sí conozca. Es decir, vamos a suponer la existencia de un átomo. Por decir un ejemplo, la existencia de un átomo. ¿A qué está dirigido el átomo? A formar parte de una materia, ¿no? A formar parte de una materia. Ese es su fin, esa es su finalidad. Pero ¿el átomo es consciente de que ese es su fin? ¿El átomo por sí mismo es consciente o conoce su finalidad? No. Simplemente que está ordenado, y ahí la palabrita, la vía del orden. Este átomo, su existencia, o mejor dicho, el propósito de su existencia está ordenado a formar parte de una materia mucho más grande. Si nos vamos, hemos cogido un átomo, pero si nos vamos, qué sé yo, no sé, al sistema solar, ¿no? El Sol, por decir, el Sol, ¿no? No sé cuántas veces más grande que la Tierra, ¿verdad? Pues el Sol en sí mismo sabe, conoce o entiende el motivo de su existencia, el propósito de su existencia, no lo conoce, no tiene conocimiento, es materia pura. Pero el Sol está ordenado a un propósito, ¿verdad? Dar luz.
dar vida, porque el sol da vida, ¿no? Y ojo, hasta el momento, ¿verdad? El sol le da vida solo al planeta Tierra, porque los demás planetas no hay vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que hay un orden en las cosas. Y cuando me digo orden, me refiero a su finalidad, a su fin. Hay un orden, un fin en cada cosa que existe en este universo. Eso nos hace pensar de que si hay un orden es porque alguien conoce este orden y lo ha querido así, lo ha ordenado así, ¿verdad? Entonces, también, ¿no? Dirá de que este proceder, ¿no? ¿no? De los seres inteligentes, directores, no puede aplicarse a lo infinito, ¿verdad? Por lo tanto, si no se puede aplicar a lo infinito, quiere decir de que hay una primera inteligencia, un primer ser existente, inteligente, que dirige todas las cosas naturales hacia su fin, hacia su orden, y que se convierte en un fin absoluto de todo. ¿Quién es? Dios. ¿Sí? Entonces, Dios ha ordenado todo el universo. Dios ha ordenado todas las cosas para que lleguen a un solo fin. Él mismo. O sea, Dios, con esto diríamos lo siguiente, ¿no? Que ya lo hemos escuchado en algunas oportunidades. Dios es el alfa y el omega, es decir, el principio y fin de todo lo que existe. ¿Sí? Entonces, con esto, queridos jóvenes, culminaríamos, ¿verdad? Esta primera clase sobre la existencia de Dios. Acuérdense entonces que Dios se le puede conocer desde la razón, ¿verdad? En cuanto podemos dar indicios razonables, razonamientos sobre su existencia. Pero también Dios es un misterio, en el cual solo lo conoceremos mediante la fe, ¿verdad? Mediante la fe en Dios mismo. Y gracias a que Él se ha revelado a nosotros, se ha mostrado. También recordemos que en este razonamiento lógico de las cosas existen 5 vías razonables que nos llevan a conocer sobre la existencia de Dios. La primera, que es el movimiento, ¿sí? Veamos aquí nuevamente el movimiento. La segunda, que es la causa-efecto, ¿sí? La tercera, que es la contingencia. Y la cuarta, que es el grado de perfección. Y la quinta, que es el orden de las cosas, o el fin último de las cosas, ¿verdad? Espero que hayan tomado nota también, ¿sí? Y nos veremos en la próxima clase. Ya no se olviden de su proyecto, de ir ya avanzando con él. Ya tienen que tener, al menos la próxima semana, ya tienen que tener ya su autorización de parte del profesor Pacherres. Ya les he entregado esa solicitud, el formato de solicitud para la autorización, ya se la entregué con su delegado, pídanselo a él, ¿ya? Que se los pase. Muy bien, hasta pronto, hasta la próxima semana y que Dios los bendiga a todos. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos. Chao.